necesitamos completar este punto hoy y entonces vamos a correr. La música la escucharemos la próxima semana cuando ya salgamos de los exámenes, ¿verdad? Le vamos a dar prioridad a los exámenes y a la clase, ¿verdad? Y la música la escucharemos la próxima semana. Bueno, el tema es la definición. Veamos, dice que la definición es una de las operaciones lógicas de mayor importancia a la que se recurre constantemente tanto en la ciencia como en la vida cotidiana. Indica la esencia de los objetos y fenómenos que se definen y los distingue de otros parecidos. Concreta los rasgos esenciales del objeto definido y lo diferencia de todos los que se le parezcan. Bueno, entonces ahí en primer término podemos observar que existe una, digamos, una relación, ¿verdad? Muy estrecha entre entre los conceptos o entre el concepto y la definición. La definición, como cualquier otro elemento, ¿verdad? Como el concepto, como el juicio, como el razonamiento, es una operación lógica, ¿sí? Pero vean ustedes, sírvanse disculparme un par de minutos. De todos modos, hoy vamos a concluir este tema. Lo logramos en el primer periodo y lo vamos a lograr en este, ¿verdad? Solo denme un par de minutos, por favor.
Muchas gracias por su espera. Entonces, bueno, aquí tenemos entonces la definición de definición, ¿verdad? Veamos, dice que hay definiciones sobre cosas materiales y sobre fenómenos del mundo circundante. Sobre cosas materiales como el oxígeno, que es un elemento cuyo peso atómico es igual a 16. Entonces, disculpen, voy a conectar mi micrófono, aunque si me hablan, tal vez por mensajito para que ahí en el chat, pues, oxígeno es un elemento cuyo peso atómico es igual a 16, ¿verdad? Bueno, entonces aquí, en primer lugar, como estamos en el tema de la ciencia, perdón, de la definición, entonces aquí tenemos una definición, ¿verdad? Pero ahí precisamente les voy a decir, podemos observar la relación precisamente que existe entre los diferentes elementos de la lógica, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo que vemos es, pues es un juicio, ¿verdad? Y vemos, por lo tanto, la relación de un concepto, ¿verdad? Un concepto llamado sujeto, vinculado o relacionado afirmativa o negativamente con un concepto llamado predicado, ¿verdad? O desde aquí, llamado predicado, ¿sí? Bueno, ahora dejamos de lado el juicio y vemos que la definición, tal como lo mencionábamos en la diapositiva anterior, la definición es una de las operaciones lógicas más importantes, ¿verdad? Bueno, entonces vean ustedes que la elaboración de conceptos implica la necesidad de elaborar definiciones, ¿verdad? Y la elaboración de definiciones implica también a su vez la elaboración de juicios y de razonamientos, ¿verdad? De esa cuenta, entre estos elementos, entre las formas del pensamiento existe una interrelación que veremos más adelante. Esta definición entonces se refiere a un objeto material, un determinado gas que tiene un peso atómico de 16, ¿verdad? No me pregunten 16 qué, porque lo ignoro. Entonces acá tenemos otra definición. Estamos, y bueno, en este caso, este es el concepto, ¿verdad? En primer lugar, es el concepto. Pero, digamos, en la definición, ese concepto se va a llamar concepto determinado, ¿sí? Entonces, aquí nuevamente tenemos lo que en el juicio sería el predicado, ¿verdad? En la definición, ese predicado sería, aquí es en la definición, disculpen el revoltijo que estoy haciendo. En la definición esto se llama concepto determinante, ¿verdad? Entonces, el concepto determinante es el que contiene las características o propiedades del concepto determinado, que es en este caso el concepto letra, ¿sí? El concepto letra. Entonces, esta definición se refiere a un signo que denota, que denota, perdón, un objeto material, ¿verdad? Que es la letra. Entonces, sobre fenómenos del mundo circundante, tenemos reflejo diverso de la realidad en forma de conceptos y juicios. Los signos que denuncian nuestros pensamientos que representan los objetos del mundo material, como frases o letras. O sea que las definiciones, ¿verdad? Se relacionan se refieren, mejor dicho, a fenómenos del mundo circundante,
¿verdad? Como por ejemplo al reflejo diverso de la realidad en forma de conceptos, juicios, etcétera, ¿verdad? O los signos que enuncian nuestros pensamientos. Bueno, entonces, sobre fenómenos del mundo circundante, tenemos la definición acerca de concepto singular, ¿verdad? Concepto singular es aquel que representa una clase que consta de un solo objeto, ¿verdad? Entonces, vemos cómo la definición como una operación lógica tiene una importancia vital eh, precisamente en la elaboración de conceptos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo observamos en esta definición, ¿verdad? Que nuevamente observamos la presencia de un concepto llamado sujeto relacionado afirmativamente con otro concepto llamado predicado, ¿sí? Quiere decir que en la definición se conjugan tanto los conceptos como los juicios y por supuesto los razonamientos, ¿verdad? Por eso en la lógica se afirma que existe una relación dialéctica entre estos, ¿verdad? Esta definición se refiere no a un objeto material, sino a una especie de conceptos. Ahora, sobre fenómenos del mundo circundante, nuevamente tenemos la definición de clases sociales. Entonces, son grandes grupos que se diferencian por su posición frente a los medios de producción y por la forma en que se apropian de la riqueza. Esta definición se refiere no a un objeto material, sino a un fenómeno del mundo circundante. ¿Por qué razón? Bueno, porque fíjense ustedes que las clases sociales están conformadas por personas, ¿verdad? Personas que interactúan a diario. Interactúan a diario no solo en la vida cotidiana, sino que en lo que es la producción de mercancías, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en detalle de eso porque pues no es tema del curso. Y aquí tenemos otra definición de un fenómeno del mundo circundante, que es la plusvalía. Solo que este fenómeno se lleva a cabo precisamente en el proceso de producción, ¿verdad? De manera que, recuerdan ustedes que cuando hablábamos del concepto decíamos que era la síntesis mental de las características esenciales de un objeto o fenómeno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes les mencionan el concepto plusvalía, ¿verdad? Ustedes saben que ese concepto se refiere a la explotación que los capitalistas realizan sobre la clase trabajadora, ¿verdad? Pero la definición científica de plusvalía dice que es el valor excedente creado por los obreros en la segunda parte de la jornada de trabajo, o sea, durante el tiempo de trabajo excedente. Ustedes ya verán eso en su curso de economía política. Entonces, esta definición tampoco se refiere a un objeto material, sino a un fenómeno del mundo circundante. Veamos qué problema resuelve toda definición científica. Se establecen los rasgos esenciales del objeto definido, ¿verdad? El objeto definido se va a llamar también o se llama también concepto determinado, ¿sí? Recuerdan ustedes que ahí cuando estábamos viendo esas definiciones, yo les decía, miren ustedes, aquí aparece el concepto, ¿verdad? Aquí aparece el concepto y aquí aparecen sus características esenciales, ¿verdad? De manera que el concepto dentro de lo que es la definición viene a ser el objeto definido o el concepto determinado y sus características esenciales vienen a ser digamos el objeto determinante, ¿verdad? O como veremos más adelante cómo se le llama al objeto determinante, ¿verdad? Entonces se diferencia el objeto definido de los objetos que le son semejantes. Entonces cuando hablábamos también del concepto decíamos, bueno, es que las características esenciales de un objeto, ¿verdad? Hacen que sea ese objeto y no otro, ¿verdad? Entonces aquí en la definición eso está, digamos, explícito,
¿sí? Aquí, digamos que la definición es una especie como de ampliación de lo que es el concepto. O podríamos decir que es, digamos, en la definición se evidencian las características esenciales del objeto, del pensamiento, ¿verdad? Por eso es necesario que la definición se elabore, digamos, partiendo de los elementos de la definición científica, ¿sí? Eso significa que cuando nosotros vamos a elaborar una definición, tenemos que cerciorarnos, ¿verdad? Tenemos que estar seguros de que esa definición tiene un concepto o un objeto definido, ¿verdad? Un concepto determinado y un concepto determinante, ¿verdad? Y tenemos que observar también que la relación que exista entre el concepto determinado y el concepto determinante sea una relación, digamos, en la que ambos elementos tengan la misma extensión, ¿sí? Ya veremos eso más adelante. Entonces, la diferenciación del objeto definido con respecto a otros objetos. Veamos las características del cuadrado, ¿verdad? Aquí estamos hablando de las características en general, ¿verdad? En primer lugar, el cuadrado es una figura geométrica plana, ¿verdad? En segundo lugar, el cuadrado es una figura de 4 ángulos, ¿sí? Entonces ya sabemos que hay otras figuras de 4 ángulos, ¿verdad? Sabemos que hay otras figuras que son planas, ¿verdad? Sabemos que hay otras figuras también que tienen 4 lados, ¿sí? Pero existe cabalmente acá una característica esencial del cuadrado, que es el hecho de que consta de 4 lados iguales, ¿verdad? Y consta de ángulos rectos, ¿sí? Hay algunas figuras que aunque tengan lados iguales, pueden no tener ángulos rectos, ¿verdad? Entonces eso significa que el hecho de que el cuadrado tenga lados iguales y ángulos rectos lo hace muy, muy específico, ¿sí? Diagonales iguales perpendiculares entre sí, que se dividen en 2 partes iguales en el punto de intersección, ¿verdad? Entonces resulta que estas 2 características vienen a ser las características esenciales del cuadrado, que lo hace diferente de las otras figuras geométricas. Entonces, estas características no son exclusivas del cuadrado, también figuran en otras figuras geométricas, ¿verdad? Era lo que les decía, lo que les acaba de explicar. Vamos a pasarla. Algunas características son propias del cuadrado, cabalmente lo que les decía, lados iguales y ángulos rectos, ¿verdad? Esa es una característica propia y esa característica se convierte en una característica esencial porque diferencia al cuadrado de otras figuras, ¿verdad? También el hecho que tenga diagonales iguales perpendiculares entre sí, que se dividen en 2 partes iguales en el punto de intersección, ¿verdad? De manera que de ese conjunto de características extraemos aquellas que son, digamos, esenciales, aquellas características que diferencian al objeto determinado de los demás objetos que se le parecen. Para definir un objeto cualquiera es necesario indicar el carácter o conjunto de caracteres, ¿verdad? Que permita diferenciarlo de todos los objetos que le son parecidos, ¿verdad? Era cabalmente lo que les estaba explicando. Indicar el conjunto de objetos con respecto a los cuales tiene sentido diferenciar el objeto dado. O sea, por ejemplo, lo que estábamos haciendo era diferenciar diferenciar el cuadrado, ¿verdad? Del resto de figuras geométricas, ¿verdad? Entonces, en la definición científica debe quedar muy claro
cuáles son las características esenciales, ¿verdad? O cuáles son aquellas características que hacen que un objeto sea lo que es y no otra cosa. Entonces, la definición mediante el género próximo y la diferencia específica, pues, digamos, es una definición de carácter científico, ¿verdad? O con otras palabras, la definición científica es una definición elaborada mediante el género próximo y la diferencia específica, ¿sí? Entonces, en las definiciones o las definiciones en las que se indica el conjunto de objetos, ese es el género próximo, ¿verdad? El conjunto de objetos. O sea, se indica cuál es el conjunto de objetos, ¿verdad? De entre los que es preciso diferenciar el objeto definido, ¿verdad? Que es este. Entonces, por ejemplo, el género próximo, en el caso de la definición del cuadrado, el género próximo eran las figuras geométricas, ¿verdad? Mientras que la diferencia específica eran pues precisamente que tenía 4 lados iguales y ángulos rectos, ¿verdad? Entonces eso hace al cuadrado diferente de las otras figuras. De manera que por eso, por esas características esenciales, ¿verdad? Esas características esenciales que se convierten en la diferencia específica, ¿verdad? Son precisamente las que dentro del concepto se llaman, como lo acabo de mencionar, ¿verdad? Características esenciales. Entonces, se denominan definiciones mediante el género próximo y la diferencia específica. Aquí tenemos varios ejemplos. Varios ejemplos de la relación entre el género y la especie, ¿verdad? De manera que, por ejemplo, el género próximo en esta relación, ¿verdad? En esta relación estudiante y estudiante universitario, el género próximo es estudiante, ¿verdad? Y la diferencia específica, ¿verdad? O más bien la especie, disculpen, no diferencia específica. La especie es estudiante universitario, ¿verdad? De manera que cuando nosotros elaboramos una definición, entonces tenemos que diferenciar al estudiante universitario, que es la especie del estudiante, que es el género, ¿verdad? De manera que para diferenciar al estudiante universitario del estudiante en general, tenemos que identificar la diferencia específica, ¿verdad? La diferencia específica en el caso de la definición del estudiante universitario no será otra que el conjunto de características esenciales del objeto determinado, que en este caso es el estudiante universitario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos otra relación, estudiante de la USAC, ¿verdad? Estudiante de la USAC es el género y estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas es la especie, ¿verdad? De manera que si nosotros queremos, definir al estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, tenemos que señalar las características, las características específicas, o señalar la característica específica de ese objeto definido o de ese concepto determinado que es el estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros identificamos
cuando nosotros identificamos la característica específica, lo que estamos haciendo es señalar las características esenciales de ese objeto definido o de ese concepto determinado, ¿sí? Y lo mismo sucede con estudiante de área común, que sería el género con respecto a estudiante del segundo ciclo, la especie, ¿verdad? Y luego lo mismo sucede con estudiante del segundo ciclo, que sería el género, y el estudiante del curso Elementos de Lógica Formal y Lógica Dialéctica, la especie, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el caso de estudiante universitario, que es el género, ¿verdad? Y la especie puede ser estudiante de ingeniería, estudiante de medicina, estudiante de derecho o estudiante de ciencias económicas, ¿sí? Veamos entonces la definición mediante el género próximo y la diferencia específica del cuadrado. El cuadrado es un paralelogramo que tiene los dos lados iguales y los ángulos rectos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el género próximo? Bueno, acá está señalado con rojo, ¿verdad? Está con letras rojas y subrayado, ¿verdad? O sea, eso significa que el cuadrado es un paralelogramo, ¿verdad? Y hay más paralelogramos, ¿verdad? Hay otros paralelogramos, ¿sí? Pero el paralelogramo que nosotros queremos diferenciar del resto tiene, digamos, una diferencia específica. Nosotros queremos diferenciar del resto de paralelogramos al cuadrado, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar las diferencias específicas, ¿verdad? Y la diferencia específica es precisamente el hecho de que el cuadrado tiene lados iguales y ángulos rectos, ¿sí? ¿Les queda claro? ¿Les queda claro, sí o no? Sí, creo que sí. Entonces, veamos. En la diferencia específica no entra solo un carácter, sino varios. O sea, la diferencia específica en una definición está conformada por las características esenciales del objeto, ¿sí? Podemos decir que está conformado por las características esenciales del objeto definido o del concepto determinado, ¿sí? Esto se debe a que frecuentemente resulta imposible designar un carácter que por sí solo diferencie el objeto definido de todos los demás y ponga de manifiesto su esencia. De ahí la necesidad de designar varios caracteres, ¿verdad? Esos varios caracteres son precisamente las características esenciales. O sea, para diferenciar un objeto de otro, tenemos que ver o digamos identificar las características esenciales, que no son solo una, ¿sí? O con otras palabras, un objeto cualquiera, ¿verdad? No tiene solamente una diferencia esencial, una característica esencial, sino que tiene varias. Pueden ser 2 o 3, ¿verdad? O más, ¿verdad? Mientras más características esenciales haya, más se diferencia el objeto determinado de los demás, ¿sí? Entonces por eso es que existen
el género próximo y la diferencia específica. El género próximo va a ser, por ejemplo, lo que cuando veíamos el concepto, ¿verdad? El concepto genérico, ¿verdad? El concepto genérico es el género próximo, ¿sí? Y el concepto específico es la diferencia específica, ¿verdad? En este caso, digamos, bueno, lo que estamos haciendo digamos, equiparar la relación entre el género próximo y la diferencia específica a la relación que existe entre el concepto genérico y el concepto específico, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la definición de clases sociales. En primer lugar, en esta definición observamos que el género próximo es grupos de personas, ¿verdad? Ahí vean ustedes señalado ese concepto grupos de personas con unas flechas azules, ¿verdad? Ese es el género próximo, ¿verdad? Pero la diferencia específica es que las clases sociales, ¿verdad? Se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción social, ¿verdad? Históricamente determinado. Es que no podemos, digamos, que no podemos decir que la clase burguesa sea un grupo de personas, ¿verdad? Igual a que tenga las mismas características que, digamos, los trabajadores bancarios, ¿verdad? O que tenga las mismas características esenciales que los estudiantes de la Universidad de San Carlos. No, ¿verdad? Entonces, eso significa que de esos grupos de personas, las clases sociales se separan y se diferencian por el hecho de que ocupan una posición frente a los medios de producción, ¿verdad? O sea, ocupan un puesto dentro del sistema de producción social, ¿verdad? Y por lo tanto, una posición frente a los medios de producción. Unos son propietarios y los otros no son propietarios, ¿verdad? Por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo. Bueno, unos son trabajadores y otros son capitalistas, ¿verdad? Por la forma y medida en que perciben la parte de la riqueza social de que disponen, bueno, pues los obreros perciben un salario, mientras que los capitalistas perciben una ganancia, ¿verdad? Entonces, esas características esenciales vienen a conformar lo que se llama la diferencia específica. Y aquí tenemos grandes grupos de personas, ¿verdad? En esta lámina está un poquito más claro, ¿verdad? Aquí, digamos que el concepto genérico, ¿verdad? El concepto genérico es grandes grupos de personas, ¿verdad? También podemos decir que es el género próximo, ¿sí? Dentro de la definición, grandes grupos de personas sería el género próximo, como lo señalamos acá, ¿verdad? ¿Sí? Grandes grupos de personas es el género próximo. Entonces, por eso acá aparece señalado con un círculo, ¿sí? Pero, entonces, observamos que dentro de grandes grupos de personas aparecen, por ejemplo, trabajadores de la USAC, estudiantes de la USAC, trabajadores bancarios y clases sociales, ¿verdad? O sea que el género próximo es grupos de personas, ¿verdad? Pero cuando vamos a definir las clases sociales, a ese concepto determinado, clases sociales, tenemos que identificarle sus características esenciales que van a constituir la característica específica, ¿verdad?
y que por lo tanto va a ser diferente a este concepto de estos otros, ¿sí? De estos otros, ¿sí? Entonces aquí hay unos rasgos característicos de las clases sociales, pero no me voy a detener a analizarlos, pues yo creo que con lo que hemos hablado de las clases sociales ya es suficiente, ¿verdad? Esto es tema de socioeconomía y de economía política, ¿verdad? Vamos adelante. Las definiciones genéticas indican el procedimiento de formación u origen del objeto definido. O sea, una definición genética señala de dónde se origina el objeto definido, propio y exclusivo del objeto dado, ¿verdad? Este procedimiento de formación es lo que constituye la diferencia específica, ¿sí? Por ejemplo, digamos, si queremos diferenciar, queremos definir al ser humano, ¿verdad? Pues, en primer lugar, vamos a ver su origen, ¿verdad? Bueno, pues el origen del ser humano nos indica científicamente, ¿verdad? Se ha demostrado pues que el ser humano es un animal, ¿verdad? Ah, bueno, entonces resulta de que hay muchos animales, ¿verdad? Hay animales salvajes, animales domésticos, ¿verdad? Digamos, otros animales como los pájaros, como los insectos, ¿verdad? Como una diversidad de animales, ¿verdad? Pero el ser humano como animal se diferencia de ese montón de animales, ¿sí? Se diferencia en el hecho de que sabe pensar, ¿verdad? Y vamos a ver ahí más adelante la diferencia, una de las características esenciales, ¿verdad? Este procedimiento de formación es lo que constituye la diferencia específica del objeto. Aquí tenemos otro ejemplo, ya vamos a ver el ejemplo del ser humano. La circunferencia es una línea curva formada en un plano por el movimiento del punto B del segmento de la recta AB alrededor del punto fijo A, ¿verdad? Entonces, resulta que el género próximo es línea curva cerrada, ¿verdad? Eso significa que hay muchas figuras que tienen esa, digamos que tienen llamémosle, ese recorrido, ¿verdad? Es una línea curva cerrada, ¿sí? Entonces, formada en un plano por el movimiento del punto B del segmento de la recta AB alrededor del punto fijo A. Esto es entonces la diferencia específica, ¿sí? Vaya, aquí está digamos, la definición de ser humano, ¿verdad? Entonces, resulta que en esta definición observamos que dice el concepto definido, ¿verdad? O el objeto determinado es el hombre, ¿verdad? Y el objeto determinante es un animal capaz de producir instrumentos de trabajo, ¿verdad? Entonces, en lógica, o digamos en el tema de las definiciones, al objeto definido u objeto determinado se le llama definiendum, en tanto que al objeto determinante se le llama definiens, ¿verdad? Y entonces tenemos ahí digamos, dos definiciones, ¿verdad? El hombre es un animal racional. Entonces dice acá este recuadro. En cuanto a la diferenciación, las dos definiciones son admisibles, ¿verdad?
porque esta primera definición diferencia al hombre, al ser humano, de los demás animales, ¿verdad? Y esta otra definición también lo diferencia de los demás animales, porque el ser humano, pues, es un animal racional, ¿verdad? Pero en cuanto a explicar la esencia del objeto definido, ¿verdad? Esta segunda definición es inadmisible, porque dice, no explica la esencia del objeto definido, ¿verdad? No explica la esencia del objeto definido, solamente dice que es un animal racional, ¿verdad? Bueno, algunos dirían, bueno, pero mire, pero ¿y acaso hay otro animal racional? Pues, ¿verdad? Sí es cierto, ¿verdad? Hay los animales inferiores, ¿verdad? Tienen cierto grado de, tienen cierto grado de asimilación, ¿verdad? De su entorno, ¿verdad? La asimilación del entorno que hacen los animales inferiores se lleva a cabo precisamente en el hecho de que estos animales puedan, sobrevivir en ese entorno, ¿verdad? Ahí es donde ellos, asimilan su entorno, ¿verdad? Y muchos de ellos tienen ciertas actuaciones muy parecidas a las del ser humano, ¿verdad? Como por ejemplo los chimpancés o los gorilas o los orangutanes, ¿verdad? Pero esa definición, entonces eso significa que esos animales tendrán por ahí algún grado de comprensión, ¿verdad? Tendrán algún grado de comprensión de la realidad. La ciencia en lo que va del siglo XXI, ¿verdad? Ha tenido grandes avances respecto a eso, ¿verdad? Por lo tanto, partiendo del avance científico, podríamos decir que ciertamente esa definición no es, no es admisible en cuanto a que no explica la esencia del ser humano, ¿verdad? El ser humano no es solamente racional. El ser humano, a partir de su raciocinio, es capaz de producir instrumentos de trabajo, ¿verdad? Las definiciones científicas deben poner de manifiesto en grado máximo el contenido del concepto mediante la expresión de su esencia, ¿verdad? O sea, ahí entonces observamos que la relación que existe entre una definición científica y el concepto es que la definición científica viene a constituirse como, digamos, una especie de procedimiento para la elaboración de conceptos, ¿verdad? Pero eso no significa que digamos que la definición es primero y segundo el concepto, ¿verdad? Sino que ya vamos a ver, me parece que en la última unidad vamos a ver que entre las formas del pensamiento existe una interrelación. Entonces, en la elaboración de definiciones se cometen errores, ¿verdad? Pero si la definición cumple con diferenciar el objeto definido de los objetos que le son semejantes, ¿verdad? Y si cumple con fijar los rasgos esenciales del objeto definido, entonces esa definición será correcta, ¿sí? La estructura de la definición, y vean ustedes que aquí cuando hablamos de la estructura de la definición, observamos que hay una semejanza en cuanto, por ejemplo, a lo que era la forma lógica, ¿verdad? Aquí, esta
estructura de la definición, le podemos llamar también forma lógica de la definición, ¿sí? Forma lógica de la definición. Entonces resulta que la estructura de la definición está constituida por dos elementos. El concepto determinado, ¿verdad? También se le llama, se le llama objeto definido u objeto determinado también, ¿verdad? Se conoce como definiendum, o sea, lo que estamos definiendo, ¿verdad? Y el concepto determinante, digamos que van a ser los conceptos semejantes, ¿verdad? U objetos semejantes, ¿verdad? De los que vamos a diferenciar, ¿verdad? O sea, perdón, aquí hago la corrección. El concepto determinante, ¿verdad? Va a ser aquel concepto que, digamos, porta, ¿verdad? O contiene las características esenciales del concepto determinado, ¿sí? Y a eso se le llama definiens. Entonces, el concepto determinado o definiendum es el concepto que corresponde al objeto definido, ¿verdad? O al concepto determinado, ¿sí? Concepto determinante o definiens es el concepto que sirve para poner de manifiesto el contenido del objeto definido, ¿verdad? O sea, digamos que el definiens contiene las propiedades o características del objeto definido. Entonces veamos cuáles son los errores de la definición al diferenciar el objeto definido de todos los demás. Si al formular una definición se logra diferenciar el objeto definido de entre todos los demás, la extensión del objeto determinado será igual a la del concepto determinante. O sea que, por ejemplo, haciendo una analogía, cuando coincide el objeto definido con el concepto determinante, o cuando, con otras palabras, cuando coincide el concepto determinado. Observen que concepto determinado es lo mismo que objeto definido, ¿verdad? Entonces, cuando coincide el concepto determinado con el concepto determinante, entonces esa definición es correcta, ¿verdad? Y la analogía que iba a hacer es como cuando nosotros compramos una ropa y nos queda cabal, ¿verdad? Nos queda cabal, como mandada a hacer para uno, ¿verdad? Entonces, esa es una definición correcta. Por ejemplo, el cuadrado es un rectángulo de lados iguales, ¿verdad? El definiendum, ¿verdad? Definiendum, aquí le podemos agregar, eso no lo hice en el otro salón, pero lo podemos hacer acá. Definiendum o concepto determinado, ¿verdad? Es el cuadrado. O sea, lo que estamos definiendo es el cuadrado, ¿sí? Y el definiens es el concepto determinante, ¿verdad? Entonces resulta que el concepto determinante
contiene las características específicas, ¿verdad? O contiene, digamos, la diferencia específica del concepto determinado o definiendum, ¿verdad? Y cabalmente, entonces en la definición correcta, digamos, cuando en la definición correcta el definiens contiene las características o la diferencia específica que hace que el concepto determinado o definiendum se pueda diferenciar de los otros conceptos, entonces esa definición es correcta, ¿verdad? Aquí en esta definición observamos que el cuadrado, ¿verdad? Acá señalado o subrayado, ¿verdad? Y aquí encerrado en un cuadro, ¿verdad? Coincide con rectángulo de lados iguales, ¿verdad? De manera que el definiendum y el definiens tienen la misma extensión, ¿verdad? Tienen la misma extensión. Porque el definiens contiene la diferencia específica del definiendum, ¿verdad? O sea, el definiens o concepto determinante contiene las características que le son propias únicamente al concepto determinado, que en este caso es el cuadrado. Si no se cumple este requisito, pueden cometerse dos errores. La definición es demasiado amplia o es demasiado estrecha. Veamos. Una definición es demasiado amplia cuando la extensión del concepto determinante, definiens, ¿verdad? Puede ser mayor que la del concepto determinado, definiendum. En este caso, el concepto determinado, o sea, el definiendum, se relaciona con el determinante, definiens, como la especie al género, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Bueno, miren pues, es como cuando nosotros compramos una ropa y esa ropa nos queda grande, ¿verdad? Digamos que yo voy a comprar una camisa, ¿verdad? Y me traigo una camisa, no me di cuenta, ¿verdad? Y me traigo una camisa 3XL, ¿verdad? Me queda como que es camisón, ¿verdad? Entonces, digamos, en este caso, yo, ¿verdad? Que digamos, soy, digamos, de talla más pequeña que 3XL, ¿verdad? Me voy a relacionar con esa camisa 3XL como la especie al género. Yo voy a ser la especie y esa camisa 3XL será el género, ¿verdad? Entonces, en la definición, cuando es demasiado amplia, el definiens es más grande, ¿verdad? Es más grande que el definiendum, ¿sí? El definiens, digamos, juega el papel de la camisa 3XL y el definiendum juega el papel de la persona de una talla más pequeña, ¿verdad? Entonces, bueno, pues así sucede, ¿verdad? Entonces vamos a seguir. Mientras que hay, digamos, un caso opuesto, ¿verdad? Que es la definición demasiado estrecha. En este caso, la extensión del concepto determinante, definiens, puede ser más reducida que la del concepto determinado, definiendum. En este caso, el concepto determinado, definiendum, se relaciona con el determinante, definiens, como el género a la especie, ¿verdad? Entonces, ahora es el caso al revés, ¿verdad? Yo voy y compro una camisa y no me doy cuenta que esa camisa es de 2 tallas menores a la mía, ¿verdad? Entonces, cuando me la pongo, me queda toda apretada, ¿verdad? Los brazos todos apretados y me la pongo y no me cierran, no me la puedo abotonar porque
la camisa es demasiado pequeña, ¿verdad? Entonces sucede lo mismo con esa definición demasiado estrecha, ¿verdad? En este caso, el definiens, que es el concepto determinante, es más pequeño que el definiendum o concepto determinado, ¿verdad? Veamos los errores de la definición al determinar la esencia del objeto definido. Bueno, ahorita ya vimos, ¿verdad? Ya vimos en primer lugar cuando una definición es correcta, ¿sí? Y vimos en qué consiste una definición demasiado amplia y una definición demasiado estrecha, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver algunos errores que se cometen al determinar la esencia del objeto definido. Por ejemplo, el círculo vicioso, ¿verdad? En este error de la definición, el objeto se define por medio de un concepto que a su vez solo resulta comprensible a través del concepto determinado, ¿verdad? Por ejemplo, la rotación es un movimiento alrededor de un eje, ¿sí? Entonces, el objeto, ¿verdad? Que es en este caso la definición, ese es el objeto determinado, ¿verdad? O el objeto definido, ¿verdad? Se define, o sea, este es el definiendum, ¿verdad? Este es el definiendum o concepto determinado u objeto definido u objeto determinado, ¿verdad? Entonces, el definiendum se define, dice, por medio de un concepto que es, digamos, el movimiento alrededor de un eje, ¿verdad? Y este concepto, este definiens, ¿verdad? Se puede comprender, ¿verdad? O es comprensible a través del concepto rotación. Por ejemplo, si yo les digo, miren ustedes, es que, por ejemplo, yo les digo a ustedes, fíjense que la Tierra tiene un movimiento, ¿verdad? Alrededor de su eje, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama ese movimiento? Bueno, pues es la rotación, ¿verdad? Entonces, la rotación es el movimiento alrededor de un eje. Entonces, ahí tenemos que esa definición, ¿verdad? Es incorrecta porque en esta definición se comete el error de círculo vicioso, ¿verdad? Eje es la recta alrededor, y este es otro ejemplo, ¿verdad? Eje es la recta alrededor de la cual se produce un movimiento de rotación. La tautología es, digamos, parecida al círculo vicioso, ¿verdad? Solo que la tautología dice que el concepto determinado, o sea, el definiendum, y el determinante o definiens resultan en esencia idénticos. Por ejemplo, una mercancía es por ejemplo, si ponemos M es igual a M, ¿verdad? M es M, ¿verdad? Estamos diciendo una tautología, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es que estamos diciendo que una mercancía es una mercancía, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde dice materialista es la persona de concepciones materialistas, ¿verdad? Entonces ahí es una tautología. ¿Por qué razón? Porque el concepto determinado que es materialista, ¿verdad? Y el determinante que es persona de concepciones materialistas, son idénticos, ¿sí? Son idénticos aunque, por ejemplo, es como que vieran ustedes, digamos, al profesor, ¿verdad? Y dicen, ese profesor que viene ahí es materialista. Y otro dice,
No, él es de concepciones materialistas. Pues es lo mismo, ¿verdad? Eso significa que materialista o persona de concepciones materialistas, ¿verdad? Son conceptos idénticos. Tienen el mismo contenido, tienen la misma extensión, aunque están escritos con palabras distintas, ¿verdad? Es cómico todo lo que es gracioso, ¿verdad? También es una tautología, porque lo cómico es gracioso, ¿verdad? Las palabras cómico y gracioso expresan un mismo concepto. Si al definir un concepto se incurre en un círculo vicioso, no se explica la esencia del objeto definido. Bueno, no solo con el círculo vicioso, ¿verdad? Sino que cuando, digamos, al elaborar una definición, no se cumple con los requisitos de la definición científica. Entonces, no se explica la esencia del fenómeno, ¿verdad? O sea, digamos, el hecho de que la definición deba tener un definiendum y un definiens, y que ambos conceptos, ¿verdad? El definiendum y el definiens deben tener la misma extensión, ¿verdad? En eso consiste la definición científica, en el hecho de que ambos conceptos, ¿verdad? Definiendum y definiens deben tener la misma extensión, ¿verdad? Si uno es más grande que el otro, entonces hay error, ¿verdad? Si digamos, se comete una tautología o si, digamos, un círculo vicioso, ¿verdad? Esos son otros errores en los cuales no se explica la esencia del objeto definido, ¿verdad? Y entonces en el caso del círculo vicioso, no se explica la esencia del objeto definido, sino que se limita a repetir en el concepto determinante lo que ya sabíamos acerca del objeto determinado, ¿verdad? Este es otro error, las metáforas literarias, también llamadas composiciones alegóricas, ¿verdad? En lugar de conceptos científicos, en calidad de concepto determinante, se toma a veces metáforas literarias o comparaciones alegóricas, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense que una persona le dice a otra, es que tus ojos son la luz que iluminan mi camino, ¿verdad? Eso es una metáfora literaria, ¿verdad? Cabalmente aquí tenemos otras. Dice, el violín es el rey de la orquesta, ¿verdad? Esa no es una definición científica, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el definiens, ¿verdad? El definiens digamos, no expresa las características específicas, ¿verdad? O no expresa la diferencia específica del concepto determinado, que es el violín, ¿verdad? De manera que, digamos, no refleja la esencia, ¿sí? No refleja la esencia del violín, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una definición errónea, ¿verdad? Que en este caso, pues es una metáfora literaria. Los niños son flores de la vida. Esa es otra definición errónea, ¿verdad? A ver, usted, ¿cómo define a los niños? Ah, pues para mí los niños son las flores de la vida, ¿verdad? Eso es una metáfora literaria, ¿verdad? Es una definición errónea, ¿verdad? Los niños y las niñas, pues, son seres humanos que se encuentran en una determinada edad y todo. O sea que hay definiciones, ¿verdad? Hay definiciones científicas que expresan las características esenciales del concepto o del objeto determinado, que en este caso son los niños, ¿verdad? Pero los niños son flores de la vida, es una definición errónea, porque es una metáfora literaria.
No se puede considerar que son definiciones porque no dan a conocer los rasgos esenciales de los fenómenos. Errores de la definición por no cumplir ninguno de los dos requisitos de la misma. Definiciones negativas, como por ejemplo, dice, son aquellas que contienen un concepto negativo en calidad de diferencia específica. El bejuco es una planta que no se encuentra, que no se encuentra en zonas frías, ¿verdad? Esta es una definición negativa y es una definición errónea porque digamos, no contiene, ¿verdad? No contiene la diferencia específica del objeto determinado, ¿verdad? Que el objeto determinado o definiendum es el bejuco, ¿verdad? Y se supone que el objeto determinante o definiens es esto, una planta que no se encuentra en las zonas frías, ¿verdad? Pero resulta que ese objeto o ese concepto determinante, ¿verdad? No expresa la diferencia específica del objeto determinado, que es el bejuco, ¿sí? Entonces, el error en esta definición consiste en que no diferencia el bejuco de las demás plantas, pues no señala el carácter propio y exclusivo de los bejucos. Se menciona solo una propiedad que no poseen. Tampoco se explica el contenido del concepto bejuco. Requisitos o reglas de la definición científica. La definición ha de ser proporcional. Era lo que les decía, ¿verdad? La definición ha de ser proporcional, es decir, la extensión del concepto determinado ha de ser igual a la del concepto determinante, ¿verdad? Eso. O sea que el definiendum y el definiens deben ser del mismo tamaño. No ha de haber en la definición círculo vicioso. La definición ha de ser precisa, clara, ha de estar exenta de ambigüedades. En calidad de conceptos determinantes hay que tomar no metáforas ni comparaciones alegóricas, sino conceptos rigurosamente delimitados por una u otra ciencia. La definición no ha de ser negativa, aunque a veces este requisito no se observa, como en el caso de la definición de las líneas paralelas, porque las líneas paralelas se definen como líneas rectas que no se tocan en ningún punto, ¿verdad? Las definiciones no evidentes son aquellas en las que el objeto se define no por medio de sus propiedades diferenciales, sino por su relación con otros objetos. Esta es una definición también errónea, ¿verdad? Es una definición no evidente. Entonces ya sabemos que la definición correcta, o sea, más bien que la definición científica es una definición correcta. Y una definición correcta es aquella que cumple con los requisitos de la definición científica, ¿sí? Entonces, el 0 es un número que adicionado al número A, de A, ¿verdad? O sea, 0 menos A es igual a A. 0 más A es igual a A, ¿verdad? O sea, 0 más 1, 1. 0 menos 1, menos 1, ¿verdad? Digamos, el 0 prácticamente es el número neutro en la suma. Ustedes seguramente ya les explicaron eso en matemáticas, ¿verdad? En este caso, el 0 se delimita de todos los demás números, registrando una determinada relación suya respecto al número A, ¿verdad? Digamos que la definición científica de 0, bueno, aquí yo me puedo equivocar también, ¿verdad? Pero una definición científica podría ser 0 es el número neutro
en la suma, ¿verdad? Y en la multiplicación, no, en la suma, ¿verdad? Dejemos ahí a un lado los otros números, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Si ustedes suman cualquier número, a cualquier número le suman 0, pues el número queda igual, ¿verdad? Entonces, ahí podríamos tener una definición científica del 0, ¿verdad? Pero esta definición que dice que el 0 es el número que adicionado al número A, DA, se está definiendo de acuerdo a su relación con el número A, ¿verdad? Y la definición científica no es así. La definición científica es aquella en la que el definiens, ¿verdad? Es portador de las propiedades del definiendum, ¿sí? Bueno. Ahí terminamos el contenido. No sé si tengan alguna duda. No, por el momento no. Adelante, Rodolfo. Sí, gracias, licenciado. Solamente para recordarle a los compañeros que mañana la entrega de la guía número 2, que lo tengan presente, que no se les vaya a olvidar. Sé que tienen el examen parcial, tienen hasta las 11:59 para entregarla. Y posterior a ello, pues recordarles también el laboratorio del día sábado, el cual se estará realizando en horario de 3:30 a 4 de la tarde. Así que por favor tenerlo presente. De igual forma se les hará el recordatorio vía WhatsApp. El link se estará pasando a las 3:29 para que las 3:30 lo puedan empezar. Y se les dará media hora para que lo puedan realizar. Solamente eso, licenciado. Si tiene algo más que agregar, pues. No, solo preguntarles si... Bueno, miren, yo creo que ya les subí al Classroom las otras diapositivas, ¿verdad? Entonces hoy mismo les voy a subir, más nochecita, solo voy a cenar, les voy a subir esta diapositiva de la definición, ¿verdad? Para que puedan estudiar ustedes. Miren ustedes, esto no es de todos los días, así que desvélense, ¿verdad? El estudiante sancarlista se caracteriza por eso, ¿verdad? Porque se sacrifica, ¿verdad? Entonces, sacrifíquense ustedes esta noche. Eso va a traerles resultados, los resultados que ustedes quieren, ¿verdad? Ahora sí, no, mejor mañana estudio allá en el trabajo, ¿verdad? Entonces los resultados no van a ser los esperados, ¿verdad? Yo creo que no hay ningún estudiante en este salón que piense de esa manera, ¿verdad? Más bien, considero que hay estudiantes acá, solo estudiantes que desean sacar digamos, hacer su mejor esfuerzo, ¿verdad? Y desean sacrificarse. Nosotros, pues, vamos a hacer lo que está de nuestra parte, ¿verdad? En mi caso, pues les voy a compartir estas diapositivas ahí en Classroom. Y pues también con Rodolfo, pues estaremos ahí mañana bueno, no podremos resolverles dudas del contenido, ¿verdad? Porque eso no podemos, ¿verdad? Pero cualquier problema, pues miren, nosotros tampoco le digo que vamos a estar ahí atentos, pero en realidad nosotros no podemos resolver ese tipo de problemas, ¿verdad? Sino que son los encargados del manejo de la plataforma. Pero nosotros estaremos ahí, aunque sea para darles apoyo moral, ¿sí? Así que, si no tienen ninguna otra duda, entonces, para mí, pues, hasta ahí la dejamos, ¿verdad?
pues solo desearles buen provecho, feliz noche y éxitos mañana. Buena suerte, no, éxitos. Gracias, licenciado. Muchas gracias, Lick. Gracias, Ley. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Licenciado, en un momento le traslado el reporte semanal. Gracias vos, muy amable. Sí, y también le iba a comentar con respecto a, para empezar a llenar las zonas de los compañeros, tengo bueno, de los listados que utilizamos el semestre pasado, en esa misma data, solo voy a trasladar los datos de los compañeros del salón 207 y 208 a esa data que teníamos, y solo voy a modificar lo que es la entrega de laboratorios y... Sí. Sí. Y a posterior se lo traslado a usted. Vaya, mira, pues, pero solo que ahora, mira, como nos atrasamos con el tema de ingresar los datos del listado del formulario de Google, vamos. Sí. Entonces, ahora esperemos mañana que tengamos el listado de los exámenes, ¿va? Entonces ahí ya tenemos los que están fijos en el curso, vamos. Ok, excelente. Sí. Va, perfecto, pues entonces nos vemos. Feliz de acuerdo. noche. Feliz noche, buen provecho.